Hay delitos que no han sido tocados, no han sido muy vistos últimamente, como es el caso del delito de concusión. Se da el caso, se da la oportunidad de poder ver en Justicia TV que los casos que han sido envueltos por esta mega corrupción de Odebrecht es frente a delitos de negociación incompatible, frente a delitos de colusión simple, colusión agravada y hasta inclusive de peculado, ¿no? Y por ahí abuso de autoridad, que ojo aquí, hay una distinción entre lo que es un abuso de autoridad, lo que es un cohecho y lo que es un delito de concusión básica, ¿no? El delito de concusión básica, bien ha llamado el recurso de nulidad 956-2011 de Ucayali, de que tiene un campo restringido de sujetos activos. Acá encontramos lo que es el funcionario público y el servidor público, ¿no? Pero además nos ha regalado un pequeño dato. La Corte Suprema ha sostenido de que este tipo penal tiene elementos tanto del cohecho, como de la estafa, como del robo, como también de la coacción, lo cual hacen de que este delito sea complejo. Ahora bien, debemos entender de saque de que hay una variedad de abusos del cargo, abusos del poder por parte de los funcionarios públicos, por parte de los servidores públicos, para poder hacerse de la finalidad patrimonial, que el sujeto se desprenda de su bien o su perjuicio patrimonial, ¿no? Lo cual colateralmente nos lleva a suponer o a pensar que lo que se quiere tutelar, lo que se quiere salvaguardar acá es también el patrimonio de la víctima, el patrimonio de este particular, ¿no? Que ha entrado a tallar en las artimañas de este funcionario público, ¿no? Ha abierto la ventana para que éste pueda acceder a sus pretensiones ilegítimas, ilícitas, ¿no? Bien ha sostenido también el recurso de nulidad 1601 de Huaura, como también el recurso de nulidad 301, si no me equivoco, del 2010 de Lima, que tiene que existir un abuso de autoridad, un abuso del cargo, un abuso del poder, ¿no? Un uso abusivo del abuso del poder, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y qué se entiende por este elemento típico de este delito, abuso del poder, abuso del cargo, ¿no? Se entiende de que existe un funcionario público que se extralimita de sus funciones, ¿no? Y que no observa lo reglamentado discrecionalmente por el cargo, por el puesto que éste tiene, que es dado por la administración pública en sentido genérico y en sentido específico por el Estado, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué es lo que nos dicen estos recursos de nulidad antes mencionados? El recurso de nulidad 304, si no me equivoco, 2011 de Lima, ha sostenido de que el comportamiento típico está compuesto por determinados elementos. Estos son el abuso de autoridad, 2, el obligar o el persuadir, 3, el elemento normativo que es indebidamente, 4, el objeto del delito que es el bien o el beneficio patrimonial y 5, el destinatario que puede ser un tercero y que puede ser el funcionario servidor público, ¿no? El sujeto público. Ahora bien, aquí sería ilógico pensar que puede haber una coautoría. Desprendámonos de esa idea de que existe una coautoría. En absoluto, acá no hay coautoría. El tercero puede ser, por ejemplo, un familiar, alguien allegado, un amigo, entre otros, ¿no? Y por ejemplo, en el otro que es para sí, es obviamente este sujeto público, ¿no? Un poco más detallado, el recurso de nulidad 1601 del 2006 de Guaura nos ha señalado de que este servidor público, este funcionario público, debe tener la calidad no formal de este cargo, sino tiene que tener una calidad funcional. ¿Qué se refiere con una calidad funcional? Es decir, que se encuentre en el ejercicio de sus competencias, en el ejercicio inherente de sus competencias. Una vez que este funcionario se encuentra en el ejercicio inherente de sus competencias, hay que notar si es que efectivamente ha habido un abuso del cargo. Pero el abuso del cargo es un elemento muy genérico, ¿no? Hay que aterrizarlo. Y este abuso del cargo se desprende en dos aristas. Primero, puede existir un abuso del cargo en la mala calidad que hace el funcionario público del puesto o del manto funcionarial que éste tiene, ¿no? Para poder cometer sus ademanes, para poder cometer de repente sus fechorías, ¿no? Y que al propósito de esto
incumple un mandato constitucional que sostiene de que el funcionario público se encuentra al servicio del Estado, lo cual no es visto por esta arista y por lo tanto tampoco por la que sigue, que es que este servidor o funcionario público contraviene lo dispuesto por sus normas establecidas, por su reglamento establecido. Ahora bien, también ha sostenido que este abuso del cargo en el recurso de unidad 1601 que debe de constreñir la voluntad, ¿no? Debe de viciar la voluntad, debe de incidir en la voluntad del sujeto ejerciendo la violencia, pero no una violencia física, sino una violencia moral, ¿no? Y esta violencia debe de abrir la puerta, debe de abrir la ventana a que el sujeto pueda confabular, no confabular, sino que este sujeto pasivo, esta víctima, pueda acceder a sus pretensiones ilegítimas del funcionario público. ¿De acuerdo? Algo que también tenemos que tener en cuenta de este delito es que la Corte Suprema en este recurso de nulidad, a mi parecer, creo que lo ha hecho muy larga este tercer elemento, este recurso de nulidad, y que simplemente debió decir que el abuso del cargo debe tener dos pilares, dos piedras angulares. Por un lado está el obligar y por otro lado está lo que nosotros entendemos como el persuadir, el insinuar a la víctima, ¿no?, que cometa este desprendimiento de su bien o beneficio patrimonial. ¿De acuerdo? Ahora bien, pero el expediente número 4050 del 2006, del 2002, del Cono Norte, ha dicho de que no basta con que este funcionario servidor público tenga la calidad y que se encuentre en el ejercicio de sus competencias inherentes, sino es que también debe probarse de que la atribución a la conducta o al hecho que éste comete tiene que atribuirle un carácter oficial, ¿no? Y para que se pueda atribuir un carácter oficial tiene que estar establecido por el Estado. Bien, es el caso de este expediente donde este servidor público contrata los servicios de la sociedad auditora para que pueda hacer un diagnóstico al sistema administrativo de esta agraviada y pueda ver qué es lo que contiene su computadora, ¿no? Sin embargo, la agraviada lo denunció por confusión, pero no se pudo probar de que el acto que esta vía el justiciable o el funcionario público realizó era un acto oficial, le había atribuido un acto oficial, porque como todos sabemos, para que se pueda atribuir un acto oficial, lo que se tiene que tener en cuenta primero en este caso concreto es la firma de la Contraloría General de la República, lo cual no se pudo probar, lo cual no se pudo establecer. Bien, ahora con respecto a los comportamientos típicos, se desprenden como le dije hace un momento, y como el recurso de nulidad número 1601 del 2006 de Guaura y como el recurso de nulidad 304 de 2011 de Lima, nos ha reiterado de que la repetición es la madre de todo aprendizaje, ¿no? Y nos ha dicho de que el segundo elemento constitutivo de este delito es el obligar y el insinuar, el persuadir, ¿no?, a la víctima a dar o a prometer el bien o el beneficio patrimonial. Lo vamos a ver también más adelante, ¿no? En este caso nos vamos a concentrar en lo que respecta a obligar. ¿Qué es obligar? ¿Qué se entiende por obligar? El obligar puede desprenderse una amenaza, una violencia o una presión, ¿no?, para que este sujeto pueda desprenderse de estos elementos, ¿no? Pero se utiliza también estos elementos que no son causales, que no son copulativos, no pueden ser uno tras otro, sino que puede utilizarse uno de estos tres, y para que se pueda limitar el desarrollo o el progreso de la voluntad del sujeto. Lo que se quiere acá es simplemente impedir que esta voluntad pueda desarrollarse por completo, ¿no? Y que en efecto las acciones o omisiones que pueda cometer la víctima sean en perjuicio de su patrimonio. ¿De acuerdo? Y con respecto a insinuar, básicamente existe una percepción engañosa, ¿no?,
donde este funcionario público convence a que le entregue, a que le dé el bien o el beneficio patrimonial. Lo cuestionable en este asunto es de que el legislador ha optado por que el disvalor de acción tanto de la obligación como del otro elemento típico sean lo mismo, o sea, se castiguen con la misma pena. Sus esfuerzos no han sido dirigidos hacia ese asunto, ¿no? A distinguir entre una situación y la otra circunstancia. Con respecto al elemento normativo, que es el indebido, se entiende ya el sentido común o la lógica de este elemento, de este comportamiento, es que como el resultado es que tú le des o le prometas, ¿no?, un bien, un beneficio patrimonial, ¿no? Ahí, como podemos ver, se extiende el abanico de interpretación una línea de interpretación para poder ver, para poder apreciar de que también existen, se da la posibilidad de que puedan existir ofrecimientos o ofrecimientos de carácter legítimo, ¿no? Legítimo, que tengan un patrimonio, que sean patrimonialmente legítimos, ¿no? En el contexto de un abuso de cargo, un abuso de autoridad, en el contexto de un abuso del cargo. Por ejemplo, ¿no? Es el caso de aquel funcionario público que utiliza su cargo, utiliza sus atribuciones para poder hacerse una deuda que tiene el administrado, la víctima, ¿no? Es decir, lo amenaza hace una extralimitación de sus funciones para que se pueda saldar, para que se pueda pagar esa deuda que tiene. En efecto, básicamente no estaríamos frente a un delito de concusión, sino es que estaríamos frente a un delito de abuso de autoridad. Y con respecto a lo que es el objeto de este delito, que es el bien o el beneficio patrimonial, se puede desprender de que los bienes pueden ser tanto muebles como inmuebles. La idea aquí es que exista o que tenga un valor pecuniario, ¿no? Entiéndase valor pecuniario como por ejemplo los títulos valores, inclusive podrían abordar este tema, o por ejemplo las mercancías o las joyas o un terreno o una casa, ¿no? Y con respecto a un beneficio patrimonial se puede entender como por ejemplo todo bono, toda ventaja, toda utilidad que acarrea mediablemente un bien, ¿no? Por ejemplo, un empleo, como dije hace un momento, un bono, ¿no? Por ejemplo, una utilidad que se pueda dar de una circunstancia o de algo, ¿no? Ahora bien, hay que tener en cuenta acá que este delito es para la consumación, sí, entra a tallar la tentativa, pero también es un delito plurisubsistente, en el sentido de que existen dos formas de poder consumarse. Primero, cuando existe la entrega del bien o el beneficio patrimonial, o cuando existe la promesa de la entrega del bien o el beneficio patrimonial, ¿no? Y hay una frase que ha sido muy connotada, muy señalada, ¿no?, por el maestro italiano Carrara, que dice de que este delito de concusión es cierto que en su momento fue muy cuestionado, ¿no?, en la época republicana del derecho romano, del derecho penal romano, y que se confundía mucho con los delitos de cohecho, ¿no? La base fáctica en muchas oportunidades se confundía con estos delitos y eran sentenciados en muchas oportunidades por concusión cuando en realidad era un cohecho, ¿no? Pero el maestro Carrara pone un ejemplo muy significativo, ¿no? El insigne maestro dice que hace la metáfora de que este delito se entiende como un árbol, ¿no?, que hay que sacudirlo para que se pueda caer el fruto. Pero yo creo que a este árbol, más que sacudirle, ¿no?, hay que meterle la violencia también, ¿no? Hay que ingresar la violencia, ¿no?, para que se pueda configurar este tipo penal, ¿no? Y como dije hace un momento, la violencia no tiene que ser física, ¿no?, porque ya estaríamos hablando delitos de coacción, ¿no?, sino es que es una violencia moral, es una violencia propiamente moral, ¿no?